Hola, bienvenidos a otro capítulo de Medcast. Hoy estamos con un invitado muy especial. Un millón de gracias. Yo soy el profesor Alcides Robles, jefe de cátedra de Anatomía Normal y Neurociencias de la Escuela Luis Racetti. El día de hoy hablaremos cómo dominar neurociencias y algunas técnicas de estudio, donde trataremos acerca de conocimientos básicos para poder comprender la materia. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es el primer acercamiento que tenemos que tener los estudiantes al momento de estudiar neuroanatomía? Bueno, el primer acercamiento es desde bachillerato. En bachillerato, biología, ya es como el primer acercamiento a conocer el ser humano y a conocer un poco, no al detalle, pero sí en forma general, lo que es sistema nervioso. Luego hay otras cosas, que podemos nosotros en cursos o en algún tipo de preparación propedéutica para entrar a la universidad, que por supuesto van a hablar de lo que es el sistema nervioso de forma general. Claro, con lo que usted me está diciendo, ¿cuáles cree usted que serían los tres temas más importantes para que el estudiante pueda en un futuro llevarlos a cabo a sus prácticas clínicas? Bueno, como todo, así como uno habla que la familia, es un conglomerado de papá, mamá y una estructura bien organizada, lo primero en neurociencia es conocer estructura. Si no conocemos la estructura, no realmente podemos avanzar, pero no vamos a aprender bien lo que es neurociencia. La estructura va desde conocer lo que es la médula, las diferentes estructuras del sistema nervioso, saber que hay un sistema somático, que hay un sistema autonómico, que hay una conexión entre el sistema autonómico y el sistema somático, pero conocer al detalle las estructuras, qué elementos este, vamos a tener como marco de referencia y llegar a la estructura más elaborada como es la corteza cerebral, entender la corteza cerebral, pero para entenderlo primero tenemos que conocer cuáles son las diferentes estructuras. En segundo lugar, conocer en gran medida lo que son los dos grandes sistemas, como es el sistema sensitivo y el sistema motor y cómo es la correlación de ambos sentidos para luego entender lo que son las funciones elevadas superiores. O sea, ¿qué nos hace a nosotros ser humanos? Claro, es así. ¿Usted considera que el estudio de las neurociencias es realmente difícil o lo considera más como un mito, la dificultad que tiene? Es que no tiene dificultad. El problema es que nosotros, en neurociencia, hay que no estudiarlo por lo que uno conoce como el caléter. No es agarrar un párrafo, leérselo, aprendérselo al detalle como uno estudiaría otra materia o estudiar literatura, ese tipo de cosas. No, aquí hay que realmente estudiarlo de una forma de buscarle el sentido a lo que es la parte de neurociencia. ¿Me explico? O sea, saber primero la ubicación, y la ubicación lo da por uno, digamos, el conocimiento de que hay una estructura sensitiva que van por un sitio determinado, que hay unas estructuras motoras que van por un lado, y entender que hay realmente el sistema nervioso se maneja como un todo, que yo tengo un cerebro izquierdo, que un cerebro derecho, no es que yo tengo un cerebro izquierdo y tengo uno de repuesto, sino que son dos cerebros diferentes. Entender que hay un cerebro izquierdo que en la mayoría de las personas es el pensante, el hablante, el racional, quién soy, y hay un cerebro derecho que aunque es inconsciente, va a manejarnos en la vida. Por esa razón, el desarrollo del sistema del cerebro derecho va a hacer que nosotros seamos unos individuos diferentes. Claro, y como usted menciona, al momento de los estudiantes, sobre todo esta promoción que está ahorita en segundo y los que vienen de primero, aparte de las teóricas impartidas por la cátedra, ¿qué bibliografías o literaturas recomienda usted para el estudio de dicha materia? Bueno, nosotros tenemos 2 canales, públicos de anatomía, tanto anatomía uno como anatomía 2, que básicamente son, clases que ya están pregrabadas. Lo que pasa es que neurociencia es muy amplio. Yo tengo libros que lo pueden llamar de texto, como el Candel, el Purve, pero es que va mucho más allá. Cada día aparecen cosas nuevas y uno lo ve hasta con los premios Nobel.
De los últimos 15 premios Nobel, 14 tienen que ver relacionados con neurociencia. Entonces es algo muy cambiante, muy dinámico, que lo podemos aplicar en todo. Lo podemos aplicar en inteligencia emocional. Si no aplicamos neurociencia, inteligencia emocional no la entendemos. En programación neurolingüística y hasta cosas que en un tiempo eran muy novedosos y ahorita se sabe que realmente ayudan a no enfermarse y a estar mejor, como son técnicas como la risoterapia, técnicas de relajación. Esto no es más que aplicar nuestro conocimiento teórico en la práctica. Claro, es importante lo que usted está mencionando. Usted como profesor y además jefe de la cátedra, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotros los estudiantes al momento de estudiar no solo esta materia, sino cualquier otra? Lo primero, nosotros tenemos que tener un orden. De repente yo soy extremadamente ordenado, pero tenemos que tener un orden, no dejarlo todo para estudiar la noche anterior, ¿ok? Porque uno comienza, es que lo estudia anoche. No, el problema es que si yo acumulo esta materia, que es muy densa, pero además no es tanto lo denso, es que nosotros tenemos que ir correlacionando las cosas que nos van dando, pero nosotros dejamos todo acumular a última hora y tenemos que estudiar entonces ahora al caletre. Estudiarme 4, 5, 6 temas que realmente esos temas no se pueden estudiar la noche anterior ni el día anterior, y ese es el primer gran error que tenemos nosotros. O sea, yo siempre les recomiendo a los estudiantes agarrar un cuadernito. Ok, esta semana voy a hacer tal cosa, porque si uno no se aplica en las fechas, por supuesto, al final le va a quedar una cantidad de, un cúmulo de materia tan densa que va a ser prácticamente imposible que puedan, por lo menos, salir bien o entender. Claro, ¿y qué técnicas de estudio o desde su experiencia personal nos podría decir más o menos para poder estudiar esta materia que es abarcarla, que es bastante densa? ¿Qué podríamos hacer en estos casos? En neurociencia, aplicar no el caletre, aplicar realmente es relacionarlo con cosas que eventualmente uno le pueda buscar el sentido como tal. O sea, si yo voy a traer estructura, bueno, buscar de repente alguna regla mnemotécnica que me ayude al final y que yo me pueda recordar, eso ayuda muchísimo. Este, ver los planos o los diferentes niveles y ver qué cosa en esos niveles o qué estructura pueden estar correlacionadas con algún tipo de función o no. Y además de eso, por ejemplo, en corteza cerebral vemos los diferentes lóbulos y además graficar uno con un mapa conceptual las diferentes funciones en general de los diferentes lóbulos. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es buscar el sentido y realmente tiene sentido. Sí, es bastante importante, sobre todo el tema de la organización al momento de estudiar, para que no se acumulen estos temas y después, o Pero no sea, solamente, organizarme desde el punto de vista de neurociencia, en toda la materia y me organizo en mi vida. Pero, porque ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos una mala base en general, y la mala base en general viene de la mano de que en bachillerato uno va a estudiar, va a dar un seminario, y uno está acostumbrado que el público que lo va a oír no tiene ni idea de lo que va a hablar y de los que van a hablar el seminario, o sea, los expositores, si son 10 puntos y son 2 expositores, yo estudio del 1 al 5 y el otro del 6 al 10. Y lo que tenemos que aprender, que esto es la universidad. Entonces tenemos que ir preparados con una base, porque el cerebro, cuando lo oye por segunda vez, por supuesto, lo va a captar y lo va a imprimir con mayor detalle. ¿nos podría decir qué planes a futuro tiene la cátedra para seguir innovando y seguir aprendiendo cada día más? Sí, bueno, hay 2 proyectos grandes. El primer proyecto es un proyecto que es no de la cátedra, sino del Instituto Anatómico José Izquierdo, conjuntamente con el vicerrectorado académico, con la profesora Fátima Garcés, ya firmado con la Organización Panamericana de la Salud, para a en el piso uno del anatómico, colocar simuladores. Entonces, ahora el estudiante de medicina no va a aprender a tomar una vía endovenosa con un paciente, sino con un simulador. No va a hacer una inyección intramuscular, no con un paciente, y así sucesivamente, como tiene que ver colocación de de los diferentes Foley o diferentes cosas que nosotros podemos ver en la práctica médica. El segundo gran proyecto que, bueno, está parado por un problema
de la COPRE, es en el piso 2, ya tenemos el lugar, tenemos el dinero, tenemos todo, que es estudiar anatomía y neuroanatomía o neurociencia con realidad virtual. Eso ya está listo. Estamos esperando que, bueno, estamos parados por un problema técnico, digamos así. Cuando ellos se solucionen, nosotros en máximo 3 meses tendremos simuladores, son 10 estaciones de simuladores. Primero se va a entrenar a los profesores y luego el profesor le va a dar clase con el alumno y es una forma de que yo entro dentro de un cerebro, dentro de un cadáver, dentro de una arteria y viajo dentro del ser humano. Eso es lo que tenemos y lo vamos a hacer porque no nos cansamos. Claro. ¿Y usted cree que este proyecto, el primero del que me habló con la sociedad de Japón, si no yo recuerdo, cree que sea ya para el año que viene o Creo que para el año que viene sí, porque ya se firmó, ya está todo listo y pienso que el año que viene, no debe pasar del año que viene que podamos tener eso. Y lo segundo, en el momento que ya Copre nos deje trabajar, eh, pienso que en 3 meses ya tendremos en el piso 2, donde está histología, el último espacio es de anatomía, ahí va a haber lo que es la parte de realidad virtual. y además de estudiantes de primer y segundo año, otros estudiantes de otros años también pueden. Claro, la idea con los simuladores no es que usted, porque yo estoy en primer año, en segundo año, eso va de la mano de ustedes, pero además de eso va a haber simuladores embarazados para lo que es la parte de intubación, trauma shock en general. Eso es para pregrado, pero también para posgrado, ¿ok? Ya yo hice un convenio con los bomberos y a partir de febrero, por lo menos los estudiantes de segundo año van a pasar, que ellos tienen simuladores, entonces vamos a hacer un sábado y un domingo como extra, bueno, lo que es intubación, lo que es colocación de vía, lo que es el manejo de un paciente politraumatizado en una ambulancia, y esto es ahorita, eso es en febrero. Wow, es muy interesante todo lo que la cátedra tiene planeado. Esperemos que los estudiantes lo aprovechen al máximo. Esa es la idea. La idea Claro. es que la universidad está por ustedes, ¿ok? Entonces, si la universidad está por ustedes, ustedes tienen que aprovechar lo máximo. Entonces, el problema es que a veces pasa lo siguiente. Entonces vengo y, bueno, es que tengo ahora que estudiar. Bueno, es que tienes que estudiar. Entonces, a veces no compagina a veces el tipo de estudiante, pero tienen de todo. O sea, estamos en la mejor universidad de Venezuela y por supuesto estamos en la mejor escuela de medicina, que es la Bacetti, no hay otra. Bueno, en base a lo que me acaba de comentar, ¿qué tips recomienda usted para este primer parcial para los estudiantes de segundo año y qué temas son los más relevantes para el parcial? Bueno, hay varios temas, o sea, son varias unidades. Si tú me dices cómo yo estudiaría mm, para el primer parcial, primero lo que son estructuras. O sea, por ejemplo, médula, la parte de estructura de médula, que es anterior, que sale por la parte anterior, por la parte posterior. Tallo es complicado y es importante. Estudiar bien aferencia, deferencia y función, por ejemplo, de lo que es la sustancia gris homóloga, lo que es la sustancia gris propia. Y nos olvidamos que más adelante hay unos temas que nosotros vamos a tocar. Por ejemplo, estudiamos hipotálamo, pero esto es estructura, no es, no es tálamo, no es hipotálamo funcional. Estudiamos tálamo, entonces nos comenzamos a estudiar una cantidad de funciones, tálamo estructural. Entonces, a nosotros se nos olvida, para mí el tema el más importante de las primeras unidades, que es plasticidad neural. Es lo que para nosotros es lo cambiante, es lo que nos va a nosotros en un futuro yo poder entender por qué me enfermo o por qué se enferman mis pacientes, por qué hay una depresión, por qué fulano en una situación determinada se deprime, pero hay otro que le da crisis de pánico o hay otro que se alegra, ¿ok? Eso quiere decir que nuestro cerebro son, cada cerebro es diferente. Entonces, plasticidad neural es para mí el tema batalla aparte de la estructura. Y por supuesto, yo no puedo funcionar en el sistema nervioso si no sé lo que es bien la vascularización, porque como yo entiendo los procesos patológicos como un accidente cerebrovascular, como una isquemia focal, otro tipo de estructura
que va acompañado con una hipoperfusión o que no haya una perfusión en determinadas estructuras. Yo sabiendo la función de las diferentes estructuras, puedo decir, bueno, si le falta, si hay una isquemia, cuál va a ser el deterioro o el daño que va a tener ese individuo. Entonces, si me pone en escala, plasticidad neural, estructura, vascularización, son 3 puntos que son importantes. Hay 2 que ya lo vieron en histología, como lo que es embriología y lo que es histología del sistema nervioso, que bueno, que aunque uno lo va a preguntar, ya son cosas que ya yo lo estoy manejando desde el año pasado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer que haya estado aquí con nosotros. No, y gracias por la invitación. Cuando quieran, estamos siempre a la orden, estamos en el Instituto Anatómico, ahí estamos a la orden para cualquier duda, para cualquier tipo de aclaratoria, ahí estamos para servir. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de próximas publicaciones y queremos agradecerle a los espacios de SOS Telemedicina, que son quienes nos proveen las instalaciones. Nos vemos en otro capítulo. Gracias.